suena. En Radio Nacional, las tardes del Ciudadano García. Vamos a ir terminando esto. Son las 6 y 7, 5 y 7 en Canarias y atención, atención a los más viejunos del programa, porque están a punto de erizarse vuestros cabellos al oír esto. Chiripitifláutica, es la sonrisa de mamá. Chiripitifláutica, es la sonrisa de mamá. Chiripitifláutico, el gesto alegre del bebé. Chiripitifláutico es Don José. Hubo un tiempo en que solo había una tele que emitía en blanco y negro. El 7 de octubre de 1965 aparecieron unos tipos extraños, un capitán Tan, una Valentina muy fina, un locomotor con mofletes, un tío Aquiles tirolés que llenaron todos las tardes de los niños españoles. Mi vida es mejor, yo ya lo sé. Van desde aquí para allá. José San Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge. Es que como era Don José Chiripitifláutico, me he ido a José. Jorge San Román es autor junto a Cruz Delgado del libro Chiripitifláutico es Don José. ¿Se ha podido saber ya lo que significa la palabra chiripitifláutico? No, y fíjate, si le hemos dado vueltas al asunto, pero no hemos dado con ello. Bueno, la verdad es que el creador del programa, Óscar Vanegas, que era un hombre tremendamente imaginativo, fue el autor de ese nombre tan supercalifragilístico espialidoso, ¿no? Era una época en la que se llevaba ese tipo de palabras, ¿no? Mediados de los palabras años 60. Que no decían nada, pero que resultaban simpáticas, cómicas, agradables, ¿no? Exactamente, que tenían un toque, pues eso, muy, muy Disney, ¿no? Y bueno, pues la imaginación de Óscar Vanegas, que fue la que creó a los chiripitifláuticos, pues también ese nombre y el de los diferentes personajes y todas esas canciones tan absurdas, tan poéticas y tan surrealistas que acompañaban a en los programas. No fue el primer programa infantil. Antes de los chiripitifláuticos hubo otros y también tuvieron su éxito, no tanto como quizás los chiripitifláuticos, pero hubo otros precedentes, ¿no? Sí, incluso los chiripitifláuticos fue debido al éxito que tuvieron los personajes. Al principio se llamaba Antena Semanal. Y debido al gran éxito que tuvieron los personajes, el Capitán Tan y compañía, se creó un espacio propio. Y a partir del año 70 comenzó a llamarse tal cual, Chiripitifláutico. Antes había sido Antena Semanal. Pero antes habían estado también la del perrito, Erta Frankel y unos tales boliches, yo no los conozco. Boliche y Chapinete, sí, antecesores, digamos que los abuelos por decirlo de alguna forma, de los chiripitifláuticos. Eran tardes de millones de niños frente a la tele, merendando pan y chocolate, muchas veces acompañados por los vecinos que no tenían tele. Era aquella España, ¿no? Así, la única televisión que había. Y bueno, yo creo que aquello tenía un enorme encanto. Los que vivimos aquella época fuimos niños entre los años 65 y 1974, que es cuando se dejó de emitir, pues estábamos deseando llegar a casa, pues eso, no sé si teníamos más ganas de coger el pan con chocolate o de encender la tele para ver las aventuras del Capi, de los hermanos Malasombra y compañía. De hecho, nuestro compañero Sergio Sauca dice algo que sí que es verdad. Dice, los niños de hoy no pueden comprender la influencia de aquel programa. Y la influencia de aquel programa es que no teníamos nada más. No había otra cosa. O sea, era nuestro mundo. Así es. Y en cualquier caso, bueno, realmente maravilloso, porque el recuerdo que conservamos de esa serie, pues no sé, es un poco de ensoñación. De hecho, el gran problema que nos encontramos con los chiris es que se conserva poquísimo material grabado, así como por ejemplo de los payasos de la tele hay un montón se han comercializado después, la propia televisión española ha sacado. Sí, pero aquí se borró todo. Pero de esto solamente se conservan 2 programas enteros, y de Locomotoro, por ejemplo, que era el chiri más popular, no se conserva absolutamente nada más que un programa despedida que se hizo en el año 81, si no mal recuerdo, en la Cometa Blanca, donde se les reunió de nuevo y ahí aparece Locomotoro, pero vamos, de los programas originales no hay nada. Claro, porque se borraron, creo, las cintas, porque claro, en aquella época no es como ahora, que todo cabe en una uña. En aquella época eran cintas y llegó un momento que el director de la empresa, desgraciadamente, pero a lo mejor con cierta lógica, dijo, oye, vamos a ir regrabando las cosas, porque si no nos tenemos que ir del edificio, ¿no? Así fue. Claro. Quizá el éxito también fueron los personajes, ¿no? Un Capitán Tan, Félix Casas, líder
democrático del grupo, ¿no? Porque Sí. era un tipo muy raro, era líder, pero a la vez era a veces bobilón, pero mandaba, pero sin mandar, ¿no? Y un poco fantasmilla, Un ¿no? poco fantasma de mis viajes por todo lo largo. Luego estaba Locomotoro, que era el juguetón, el pícaro, también ingenuo, surrealista a veces, ¿no? Sí. El tío Aquiles, el tío Aquiles era rarísimo. Era muy extraño, sí, con aquel traje tirolés, Sí. el de edad incluso, bueno, de edad era el mayor de todo el grupo, porque aunque los Chiris, cuando aquel programa se emitía, ya tenían años, o sea, ya eran actores que tenían una amplísima experiencia teatral. Eran actores buenos. Actores buenísimos. Todos. Venían del teatro, quizá no eran grandes estrellas del teatro, pero habían hecho cosas importantes todos, ¿no? Claro que sí, en la revista tanto Félix Casas, el capitán, como Paquito Cano, Locomotoro, tenían una trayectoria amplísima. Uno de los hermanos Malasombra, Luis González Páramo, pues ha estado en esta casa dirigiendo doblaje durante muchísimo tiempo. Al igual que la propia Valentina, ¿no? También con su prodigiosa voz, la sensata del grupo, la Valentina dulce y fina como una eso, mandarina. ¿cómo era? Bueno, ahí hay dos versiones. Eso algún día hay que preguntárselo a Valentina, porque ¿Cómo era la versión? La versión oficial era dulce y fina como una sardina. Pero claro, una sardina... La sardina no pegaba La para sardina no Valentina. pegaba. Entonces ella mantenía que no, que trató de convencer al creador de la serie, Óscar Vanegas, de que cambiara la sardina por la mandarina. Entonces Y al quedó... final era dulce y fina como una mandarina. Valentina, Valentina, ven a cortar mi pastel. Tiene muchas avellanas, confites y mucha miel. Vale, Valentina. Mari Carmen Goñi, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, estoy aquí encantada. Parece que estamos otra vez en aquella época. Tiene la misma voz. ¿Para qué la voy a cambiar a estas alturas? Hombre, pero que han pasado los años para todos. Pero Me para han ti... pasado pilas de años. Pero no, yo afortunadamente la voz no la he perdido. Oye, me he leído el libro y en el libro todos los protagonistas de los chiripitifláuticos decís, venís a decir que si algo ayudó en el triunfo de aquello fue que os lo pasasteis muy bien, que os llevabais muy bien, que os divertíais. Bueno, la verdad es que para nosotros el programa no era un trabajo en absoluto, porque teníamos que ensayar, grabábamos canciones, teníamos un coreógrafo que intentaba enseñarnos a bailar un poco, y era un grupo de amigos, lo pasábamos muy bien, después a veces tomábamos vinos, o sea, se formó un núcleo importante. Pero también tenía una parte mala, y es que fuisteis tan famosos. Al solo ver una tele os veían tantos niños, millones de niños, que prácticamente luego no podíais hacer vida normal, no podíais ir a la playa. Bueno, el problema grande, nosotros terminamos por irnos a los Dolomitas, a los Alpes, a veranear con nuestra caravana, porque aquí a veranear era imposible. Y estuvimos muchos años para prescindir de bañarme con mis hijos en el mar. Y entonces nos fuimos a los Dolomitas y de allá pues bajábamos a Venecia o algún sitio de eso. No, a Venecia, no, Sí, no me acuerdo. Bueno, bajábamos de los Dolomitas a las playas de abajo. Oye, lo que es que algo que no se puede ahora mismo comprender casi es que vosotros, los chiripitifláuticos, un señor tirolés, Valentina fina y dulce como una mandarina, Locomotoro que se echaba para adelante y el capitán tan vestido de rayas, llenabais estadios de fútbol. Bueno, nuestra experiencia en ese sentido es increíble, porque a lo mejor aparte de que llenábamos los estadios de fútbol, alguna vez yo he salido cogida por los codos por dos guardias porque había que suspender el espectáculo porque la gente se bajaba de las gradas y nos apachurramos y no salíamos. No, fue un éxito, pues, no sé, yo creo que tan popular, no había otra cosa así para los chicos. Los personajes creo que eran simpáticos, hacíamos unas increíbles aventuras, cantábamos, bueno, es un decir, bailábamos, pero, y después no había otra cosa, y era la hora en que los chicos salían del colegio y lo que decían, pan, chocolate y los chiris. Uh-huh. Oye, fueron unos años de eso, pan, chocolate y los chiris. Jorge San Román te quiere preguntar algo, o te quiere saludar.
Querida Valentina, buenas tardes, Hola. ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, dentro de muy poquito volvemos a presentar el libro. Estaremos el domingo en Madrid, en la Plaza de Callao. Ay, pero el domingo no estoy yo aquí. Lo sé, te vamos a echar mucho de menos. Espero que sí. Oye, Valentina, ¿qué se siente, Valentina, cuando tantos años después se te acerca un tío con 50 tacos y te dice que te quiere? Bueno, es muy bonito. Haber sido la heroína de un montón de gente, ¿tú sabes lo que es eso? Durante 8 años creo que estuvimos. Eso no se consigue así como así. Pero te pasa, ¿no? Sí, muchas veces. Y, qué sé yo, vas a unos almacenes, vas a cualquier sitio. Y claro, yo ya soy muy mayor, pero los que entonces eran chicos, pues ahora tienen, pues eso, 50 años, 40 años. Entonces se acuerdan muy bien y te vienen a saludar y de repente una señora viene y te da 2 abrazos. ¡Ay! Muy bonito. Sí. Muy bonito. ¿Os seguís viendo vosotros alguna vez? ¿Los chiris? Alguna vez sí, pero estamos más de... Al principio un poco, pero después no te creas. Además yo estoy viviendo en la Sierra, Claro. en Soto del Real. La familia y y esas ellos viven cosas. en Madrid. Claro. Es lógico. Ya. Pues Valentina, dulce y fina como una mandarina, muchas gracias por habernos acompañado este ratito, ¿vale? Oye, Dime. ya sabes que me encanta que me llaméis. Un beso, gordo. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar y más malos que la quina. Toma ya. Es que hubo chiripitifláuticos, hemos hablado de los 4, pero hubo otros tantos chiripitifláuticos, los hermanos más malos que la quina. Y luego hubo un papel complicado, que fue el de sustituir a Locomotoro. Locomotoro. En la segunda etapa del programa, cuando ya se llamaba Chiripitifláutico, Óscar Vanegas pues inventó unos nuevos personajes para complementar al núcleo duro, digamos, de los chiris, que eran el capitán, Valentina, Locomotoro y el tío Aquiles. Y estos eran, bueno, fundamentalmente los hermanos Malasombra, que eran el contrapunto, los malos, que en algunos momentos se volvían buenos y entonces aparecían vestidos de blanco y eran los hermanos Buena Sombra. Pero lo normal... Cosa más tonta, ¿eh? Sí, y funcionaba. Pero vamos, lo normal es que apareciesen de negro y bueno, pues haciendo unas maldades que siempre les salían catastróficamente mal. Eran un poco el volvían coyote del Exacto, Correcaminos. sí, algo así. Eran desastrosos, eran... luego, y decías, hablabas del sustituto de Locomotoro. Sí, que bueno, fue el gran actor Nicolás Romero, que hacía el papel de un payaso, poquito, que trabajaba en el circo de Don Mandolio, y a partir de ahí pues se intentó sacar una especie de subtrama que se desarrollaba en un circo, pero bueno, aquello no convenció demasiado al creador de la serie, Óscar Vanegas, y decidió mantener a unos cuantos de aquellos personajes, entre ellos el propio Poquito, Nicolás Romero, y el inolvidable Fileto Capocómico, por ejemplo, que era un león. con su león. Y el niño, el negro. Barullo, correcto, Barullo, que era un niño, bueno, que estará también con nosotros el domingo en la presentación. Es un chico, es el más jovencito, tenía 5... Era el único niño. Era el único niño, era el ayudante Por del cierto, capitán. que ahí contáis una historia entre divertida, graciosa y complicada, que era el encuentro entre Barullo y uno de los Malasombra, pero luego más adelante en el hospital. Ah, bueno, sí, esa fue una gran anécdota, ¿no? Y es que, bueno, pues como la vida da tantas vueltas, Barullo, pues Santiago Martínez terminó trabajando en un hospital aquí, en el hospital de Moncloa, de San Carlos de Moncloa. Y bueno, aunque él se ha dedicado al cine, ha hecho cortos, ha hecho cositas así, pero hacía mucho tiempo que no veía a sus antiguos compañeros chiris. Y cuando los fue a ver, pues en una ocasión en la que se presentó allí nada más y nada menos que Malasombra. Uno de los Malasombra. Y no sabía que Barullo estaba trabajando allí, que además es barbero en el hospital de San Carlos. Y claro, pues aquello, Barullo se le acercó, Santiago, y dice, oye, ¿eres Luis González Malasombra? Sí, Claro, estamos hablando ya de muchos años después, un Barullo enorme. Enorme, que no lo conocía, o sea, no se conocía para nada, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue monumental, porque además a Luis, a Malasombra, pues bueno, le tenían que operar de una hernia inguinal, o sea, una operación especialmente delicada. Y le tuvo que afeitar un poquillo. Pues Barullo, ¿no? Lo cual, pues bueno, todo quedaba en casa de alguna manera, ¿no? Bueno, luego hubo otros personajes que no funcionaron, no cuajaron, como el payaso Patatín, la tía Rita, Chocolate, Juanito el Esquimal, Mucho, el compañero de Poquito, que era Mucho, y no funcionó. Y es que Óscar Vanegas iba haciendo pruebas y lo que no funcionaba, sencillamente lo iba quitando. De la primera etapa se fue Locomotoro y se murió.
Eso creímos todos. Se murió o lo mataron, ¿no? No se sabe bien. La realidad es que tuvo un pequeño accidente y corrió la leyenda urbana de que había muerto, y todos los niños pensaban que había muerto. Sí, además se escucharon versiones de lo más descabelladas, porque él lo que tuvo fue un leve accidente de coche. Se habló que se había caído de un andamio. Se dieron un montón de versiones para explicar, que él había muerto, y realmente, pues que va, está vivo, bien vivo, y además que está espléndido Locomotoro, conductor de todo menos del codo. Bueno, ¿sabes? Ese era su eslogan televisivo. Y Socorro Cocó, y Se me mueven los mofletes, sí. Y Amiguitos. Yo no me acordaba que Amiguitos era de él. Hay tantas cosas. Además, esas cosas, según nos contaba Paquito Cano, el actor que daba vida a Locomotoro, buena parte de ellas eran de su propia cosecha. Le iban saliendo. Sí, porque como él tenía ese bagaje del que antes hablábamos, teatral, en el mundo de la revista, estaba muy acostumbrado, y pues era súper rápido, era un actor cómico de una dimensión. Y luego estaba lo de hacer un Locomotoro en el cole, en el recreo. Todos los niños estaban todo el rato en el cole haciendo, ¿tú sabes, Sierra? Yo no sé lo que es hacer un Locomotoro. A ver, el Locomotoro se echaba para adelante, dejaba los pies como Michael Jackson. ¿Sí? Se echaba para adelante. Total, todos los niños hemorraos. Yo creo que el Michael Jackson se copió de Locomotoro. Sí, seguro. Y todos queríamos hacerlo, y el tío lo hacía fenómeno. Eran unos anclajes. ¿Okay? Unos anclajes que situaba en el escenario, y así lo podía hacer. Pero bueno, él decía que aunque había truco, luego había que tener riñones para levantarse, porque, llegar hasta el suelo, pero luego volver hacia arriba no era tarea fácil, sin ayuda de cables ni de nada por el estilo. Claro, había que tener riñón ahí también, había que tener forma. Es curioso porque las generaciones posteriores han ido conociendo a los ídolos de los niños, de sus padres cuando eran niños, ¿no? Y entonces pues han ido viendo Verano Azul, porque se ha repuesto y ha habido tal, pero como tú decías, en este caso no ha habido reposición, no ha habido posibilidad de verlos. Y sin embargo los jóvenes, aunque no los tengan en la imaginación, han oído hablar de los chiripitifláuticos. Cuando hablas de Locomotoro, gente de 30 años que no los ha visto ni sabe quién son, dicen, sí, esos eran de otra época, ¿no? Unos se conocen, ¿no? ¿Por qué han permanecido sin tener imagen? Quizá por eso. Sí, yo creo que han calado muchísimo. Primero, por lo que hablábamos al principio, solamente había una televisión que era la que todos veíamos, y todo lo que salía en esa pantalla, pues nos llegaba de una forma mucho más potente, ¿no? Esos personajes, los Malasombra, la inconfundible la inolvidable canción, ¿no? Somos malos, Malasombra, aquel It que fue El barquito chiquitito, o tantas otras canciones que popularizaron, ¿no? E incluso en el propio lenguaje, todo esto de mis viajes a lo largo y ancho de este mundo, todo aquel lenguaje que los chiris empleaban, pues también fue muy utilizado por los que éramos niños por aquel entonces, y por eso, pues esos niños que hoy tenemos, pues 40 y tantos, 50, seguimos recordándolo. Quizá sea eso, la idealización. Quizá los hemos idealizado y los hemos transmitido como una idea, ¿no? Pues sí, porque... Y luego había otra cosa, que eran positivos. Allí no había nada malo. No pasaba nunca nada malo, hasta los malos se hacían buenos. Hasta los malos se hacían buenos, y además no solo es que fuesen positivos y todos los mensajes que encerraban tanto sus canciones como sus programas, sino que eran muy respetuosos con el público al que se dirigían. O sea, se referían, cuando aparecían en la pantalla, se referían a los espectadores como señores chicos. Hola, señores chicos. Y bueno, yo me acuerdo, siendo niño, a mí me impresionaba, ¿no? Aquello que alguien que estaba en la tele me llamase a mí señor chico, ¿no? Con ese respeto, no sé, que los que somos padres, ¿verdad, García? Echamos de menos hoy día en la tele ese respeto que había antes, hacia la audiencia en general, pero muy en especial hacia la audiencia infantil, ¿no? Bueno, como decía Jorge San Román, autor junto a Cruz Delgado del libro Chiripitifláuticos Don José, se va a volver a presentar, es decir, que como los chiripitifláuticos, el libro tampoco muere, y has mencionado, te digo adiós ya, y has mencionado una canción que fue el top de los chiris, que es la del barquito. Así que con ella nos vamos, ¿te parece? Me parece maravilloso. Jorge, un abrazo. Otro muy fuerte para vosotros. Gracias. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas.
semanas de aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito navegó. 6 y 27, 5 y 27 en Canarias.